Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. Chapter 9 y 3 Others. Chapter 9. Capítulo 9. El pánico era todo lo que tenía en mente. Había contemplado la posibilidad de resistencia de alguna manera, pero encontrarme con la única persona que podría alejar a Cinder de nuestro plan de huida. O bien tuvimos muy mala suerte, en cuyo caso supongo que Crow estaba por la zona o Rhodes nos estaba buscando activamente. Maldecía en mi mente al pensar que esto último pudiera ocurrir. Debería haber estado más consciente de Rhodes entonces, especialmente dado el vínculo entre él y Cinder. Por supuesto que estaría muy preocupado si ella simplemente hubiera desaparecido, si se hubiera ido conmigo sin que pudiera avisarle esa decisión. Y aunque lo hubiera hecho, dudaba mucho que hubiera aceptado dejarla huir con un completo desconocido como yo. Rhodes bajó de la caja y aterrizó delante de nosotros, lo que hizo que Cinder y yo retrocedamos mientras él avanzaba. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, con menos enfado en el tono y más decepción al acercarse. ¿Entiendes lo peligroso que es esto? ¿Y yo? Cinder tartamudeó, claramente demasiado sorprendida para encontrar palabras coherentes. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Rhodes, ¿y qué haces aquí? Cuando no te encontré en el hotel la siguiente vez que te visité, tuve que enterarme de que desapareciste sin dejar rastro. ¿Sabes cuánto tiempo pasé buscándote?, continuó Rhodes antes de que sus ojos se posaran en mí, entrecerrando peligrosamente mientras sentía un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Es responsable? No la secuestré, si eso es lo que pensabas, dije, levantando las manos para parecer lo menos amenazante posible. Independientemente de la situación en la que estuviéramos, no estaba preparado para enfrentarme a un cazador uno con toda la experiencia. Entonces, ¿por qué intentas huir de Atlas con ella a cuestas? ¿Qué le has estado haciendo?, preguntó Rhodes con severidad. A pesar del poco tiempo en pantalla que vi de él con el cazador siendo generalmente amable, ahora parecía más estricto. Esto se evidenció aún más cuando desenvainó una de sus mazas, apuntándome en señal de clara amenaza. No hizo nada. Cinder habló finalmente, empujándome detrás de ella con las manos en alto, decidida a bloquear cualquier posible ataque contra mí. Me preguntó si quería escapar del hotel y del abuso. Dije que sí. Así que me fui con él. ¿Has corrido? ¿Por qué?, preguntó Rhodes, su tono duro convirtiéndose rápidamente en uno de sorpresa. Vi cómo bajaba también la maza, la cabeza del arma tocando el suelo mientras miraba a Cinder. ¿Por qué harías algo tan peligroso? ¿Entiendes lo que podría haber pasado? ¿Entiendes lo que un desconocido podría haber hecho una vez que te tenía a solas? Cinder me miró preocupada antes de volver a mirar al cazador que estaba más cerca de criarla. Él sabía por lo que estaba pasando, dijo en voz baja. Me prometió una vida completamente nueva lejos de Atlas. Un futuro en el que no fuera débil. Y durante las últimas semanas, ha cumplido su promesa. Me ayudó a cuidar y me mantuvo a salvo. Bajé lentamente las manos, ligeramente sorprendido al oír sus palabras, y a juzgar por el ceño fruncido de Rhodes, él también lo estaba. Admito que no esperaba que hablara en mi defensa, especialmente porque habría pensado que valoraba a Rhodes más que a mí. ¿Y si solo te está usando a ti?, preguntó Rhodes mientras avanzaba, con el brazo listo para levantar el arma que tenía firmemente en las manos una vez más. ¿Y si no es mejor que tu familia en el hotel? ¿Cómo podrías saber cuáles son sus intenciones? Los ojos de Cinder se abrieron antes de entrecerrarse. Él no me hizo esto, gritó, y se bajó la bufanda para revelar la cicatriz alrededor de su cuello, causada por años y años de abuso con el cuello eléctrico. A juzgar por cómo se abrieron los ojos de Rhodes, no tenía ni idea de que ella tenía la cicatriz. Nunca me hizo daño. Rhodes abrió la boca, probablemente a punto de preguntar por la cicatriz, pero Cinder no se atrevió a ceder. Ella dio un paso adelante con una mirada fulminante y siguió hablando. Tuvo la oportunidad de enviarme de vuelta a ese hotel por mucho dinero, dijo, con la voz quebrada mientras apretaba los puños. Pero se negó. Me agarró de la mano y luchó para mantenerme a salvo. Es mejor que esos miserables zorras. Y no dejaré que le hagas daño. Miré a Cinder, apoyando una mano en su hombro. Oye, toma un respiro rápido antes de que empieces a atragantarte con el aire, dije en voz baja, notando lo pesada que estaba su respiración. Parecía que estaba a punto de llorar, y le acaricié suavemente el hombro. Mirando a Rhodes, fruncí el ceño.
Le pedí a Cinder que viniera conmigo porque vi lo mal que vivía en ese hotel. Habría podido escapar sola, dentro de los límites de la ley y sin que nadie resultara herido, replicó Rhodes con severidad, su voz suave tras ver y escuchar el estallido emocional de Cinder. Se habría hecho más fuerte cuando cumpliera 17 años y se hubiera matriculado en la Academia Atlas como estudiante cazadora. Simplemente habría recibido descargas o torturadas otra vez. Habría sido trabajada hasta el cansancio. No sé cuánto viste, pero su abuso fue horrible. Sus hermanas la aplastaban. Trabajaba sola en el hotel y apenas comía nada. ¿De verdad crees que habría aguantado años contra ellos? Insistí con desafío, recordando por qué Rhodes había decidido luchar contra Cinder la noche que mató a sus abusadores. Habría perseverado. Respondió Rhodes. La habrían derribado hasta que pasara algo malo. Le respondí. No soy el tipo más listo, pero sé cómo se supone que hay que matricularse en algo como una academia. Necesitas permiso de los padres o tutores, y esos abusadores son sus tutores legales. ¿De verdad crees que la dejarían matricularse? Solo necesitas permiso de un tutor mientras no seas legalmente adulto, explicó Rhodes. Cinder habría podido salir de ese hotel y ir a la Academia Atlas cuando cumpliera 17, independientemente de la insistencia de los padres. Nada la habría impedido hacer ese examen. Eso aún faltan unos años, mucho tiempo para esperar y aguantar todo ese abuso. Sé que querías lo mejor para ella, pero ¿realmente intentaste ayudarla en casa aparte de enseñarle a luchar? Pregunté. ¿O simplemente le dijiste que aguantara y siguiera entrenando? Rhodes bajó la mirada, guardando silencio un momento antes de entrecerrar los ojos. ¿Y por qué te esfuerzas tú mismo? Preguntó, volviendo a centrarme el tema. Porque tú y ella intentaríais esto. Cualquiera que te hubiera pillado aquí te habría entregado sin dudarlo. Porque la he visto perder la paciencia y matar a su horrible madrastra y hermanastras antes de matarte a ti y ser adoptada por la verdadera reina de los Grimm, convirtiéndose en una de las mayores enemigas del mundo entero en un intento de ganar cada vez más poder por ser fuerte. Bueno, obviamente no podría decir eso. Porque ella merece algo mejor que eso. Solté un instante antes de respirar hondo, suspirando en voz baja y frotándome los ojos para calmarme. Tenía que hacer algo, ¿vale? Y me alegro de haberlo hecho. Porque ahora está libre y lejos de ellos y prácticamente libre de todo lo que alguna vez la ha derribado y la ha llamado inútil. Hubo silencio entre nosotros mientras las máquinas a nuestro alrededor seguían trabajando en cargar y descargar mercancía de todo tipo dentro y desde distintos dirigibles. Rhodes dirigió la mirada a Cinder, que se secó los ojos y asintió casi desafiante. ¿Está diciendo la verdad? Preguntó, su voz bajando. Lo es, lo prometo, dijo Cinder, agarrando mi brazo con fuerza y tirando de mí contra ella con todas sus fuerzas, casi como si temiera que me fuera si alguna vez me soltaba. Le debo la vida, más de lo que jamás podrías imaginar. La mirada entrecerrada de Rhodes permaneció en nosotros antes de apartar la vista, claramente sumido en sus pensamientos. Ya veo, murmuró, y el silencio volvió entre nosotros, tenso y casi asfixiante en el bullicioso hangar automatizado. ¿Y qué haces aquí, de todas formas? Cinder preguntó finalmente después de que el silencio se volviera demasiado para soportar. Mi siguiente trabajo se suponía que iba a ser escoltar una entrega de polvo desde aquí hasta Mistral, dijo Rhodes mientras guardaba su maza. Ese simple gesto me alivió más de lo que esperaba, exhalando con fuerza mientras me apoyaba en la caja. Se suponía que debía irme cuando sonara la alarma de incendios. Estaba a punto de hacer una comprobación en la terminal cuando os vi a los dos saltando de la cinta transportadora. Me estremecí por nuestra horrible mala suerte. Sí. Íbamos a sobornar a un piloto para que nos llevara de Vale a escondidas, dije. Lejos de Atlas. Aquí tengo muchos malos recuerdos. Por los dos. Ya veo, dijo Rhodes una vez más. ¿Y tú deseas escapar? ¿Tienes siquiera un plan? Tenemos mucho lien para sobrevivir, y somos lo suficientemente hábiles para conseguir trabajos en combate, dije mientras daba unas palmaditas en mi mochila. Suficiente para que nos sobrevivamos un rato. Pero tenemos que salir de Atlas. ¿Y qué hiciste para ganar ese dinero? Preguntó Rhodes. Hice una mueca y, a juzgar por el entrecerrar de ojos del cazador, se dio cuenta. No lo hemos robado. Nos lo hemos ganado, empecé despacio. Solo hemos hecho de guardaespaldas. Intervino Cinder. Solo, protegió a algún empresario de alto perfil o algo así. No hicimos preguntas. Rhodes cruzó los brazos y Cinder apartó la mirada nerviosa. Finalmente, suspiró.
Supongo que no me gustará oír lo que realmente hiciste para conseguir el gravamen, murmuró en voz baja. Por favor, susurró Cinder, con la voz a punto de quebrarse mientras temblaba. Su tono era desgarrador, la súplica desesperada casi un contraste directo con todo lo que sabía sobre Cinder. Esta es mi oportunidad de ser libre. Ser feliz. No necesito ser cazadora para eso. Vamos, Cinder, salir corriendo e intentar salir de Atlas está mal, dijo Rhodes. No puedo dejar que pase. Además, es peligroso para los dos. Aunque de alguna manera consigas un vuelo fuera de Atlas, siempre habrá Grimm por todas partes, y no estás entrenado para eso. Ahora somos más fuertes. Podemos, Cinder intentó decirlo, pero el cazador la interrumpió de nuevo. Lo siento, pero esto no puede continuar. No dejaré que hagas algo tan imprudente, dijo Rhodes mientras se inclinaba para agarrar el hombro de Cinder solo para que yo la empujara hacia atrás. Esto no es personal. No puedo apartar la mirada de todo esto. ¿Mandarías a Cinder de vuelta a ese maldito hotel? Pregunté, fulminando con la mirada al cazador mientras me interponía entre él y Cinder. Si nos detuviera después de todo el dolor y esfuerzo que hemos hecho estas 3 semanas, todo se acabaría para los dos. No podía permitir que esto pasara. Los dos hemos sobrevivido solos en Atlas durante 3 semanas. ¿Podemos sobrevivir en Vale? Dije. Rhodes vaciló solo un segundo antes de que la mirada severa y acerada volviera a sus ojos. Esto no tiene nada que ver con enviarla de vuelta. Y además, pienso hacer algo con su situación para que no vuelva a sufrir nunca más, dijo, dando un paso adelante. Puedo traerle una vida mejor, más segura y legal. Si querías darle una vida mejor, deberías haber hecho algo hace años. Ya es demasiado tarde para salvarla de los abusadores, no cuando lucharán con todo lo que tienen solo para recuperar a su esclava. Y corrígeme si me equivoco, pero los tribunales siempre favorecerán a los padres antes que a alguien no afiliado, señalé mientras me apartaba una vez más. Este es Atlas. Tenemos el sistema judicial más fuerte del reino, insistió Rhodes. No dejarían pasar algo como el abuso infantil. ¿Hablas en serio? Pregunté. ¿Justicia? Cinder era literalmente la única empleada en ese maldito hotel. Y aún así nadie se inmutó. Te diste cuenta, pero no hiciste nada al respecto. Llamar a la policía habría sido una opción mucho mejor que simplemente enseñarle a luchar. Lo sé. Gritó Rhodes. Voy a compensarlo. Y ya es demasiado tarde para eso, susurró Cinder. Los ojos de Rhodes se abrieron de par en par, y me giré para ver a Cinder mirándole. Gracias por enseñarme a luchar. Por hacerme más fuerte e inteligente. Gracias a tus enseñanzas pude sobrevivir con mi nuevo amigo. Pero es gracias a él que ahora tengo la oportunidad de ver el mundo lejos de mis pesadillas. Me miró, tomó mi mano mientras sonreía lentamente. Siempre estaré agradecido por tu ayuda. Pero ahora estaré bien, dijo. Ahora soy lo bastante fuerte. La ira de Rhodes se desvaneció y bajó la mirada. Los dos esperamos, sin saber cuál sería su respuesta. Pasaron varios minutos mientras esperábamos una respuesta del cazador. Finalmente, habló. Lo entiendo, susurró. No tienes que preocuparte, dije en voz baja. Como ella dijo, tú la hiciste más fuerte. Y eso, a cambio, también me hizo más fuerte. Independientemente de lo que pienses de mí, los dos nos cubrimos las espaldas. Cinder asintió, soltándome lentamente y dirigiéndose hacia Rhodes. ¿Confías en mí, por favor? Pidió. Nunca olvidaré lo que me enseñaste. Rhodes la miró lentamente antes de sonreír suavemente. Levantando una mano, la apoyó en su cabeza y le despeinó el pelo. Vale, dijo. Siguió acariciándole la cabeza con cariño antes de alcanzar su cinturón y sacar algo. Una espada. Concretamente, la segunda espada que llevaba encima, idéntica a la que Cinder había llevado todo este tiempo. Cinder tomó la hoja mientras él se la ofrecía. ¿Y de verdad? Preguntó, con voz entrecortada y asombrada. Sí. Lo necesitarás si quieres sobrevivir a los Grimm de ahí fuera, dijo Rhodes antes de mirarme. ¿Y tú qué? ¿Sabes pelear? Sé cómo usar mi aura. En cuanto a pelear, no pasas la mayor parte de tu vida en la calle sin aprender algunas habilidades, dije, solo mintiendo a medias. Rhodes asintió, aunque a regañadientes, antes de mirar a Cinder. ¿Dijiste que tu plan era sobornarte para salir de Atlas? Preguntó. Después de que ambos asintimos, Rhodes suspiró. Hay un dirigible en la bahía Cuarto, dijo señalando dicha bahía donde había una gran nave gris. Deberías poder comprar un sitio en esa nave bastante rápido.
He visto a ese piloto en concreto aceptar 1 o 2 pagos y unas cuantas cajas extra en su nave. Si lo viste, ¿por qué sigue volando? Pregunté. Porque la empresa para la que trabaja ha perdido mi informe, y no puedo desenmascararle yo sola. Además, siempre acababa en segundo lugar con prioridades altas cuando suelen ocurrir cosas mucho más peligrosas por aquí. Pero por ahora, ese contrabandista puede ser tu salida, suspiró Rhodes. ¿Quieres decir? Comenzó Cinder. Rhodes asintió. Sí. No se lo diré a nadie, dijo. Su expresión cansada se endureció. Y hablaré con ese dueño del hotel tan pronto como pueda. Cinder saltó hacia adelante, abalanzándose sobre el cazador en un fuerte abrazo. El hombre tropezó un momento, sorprendido por el abrazo repentino, antes de volver a darle una palmada en la cabeza. Gracias, susurró. No hay de qué, dijo. Los dos permanecieron abrazados un minuto más antes de que él se apartara. Ahora vete. Los dos nos fuimos, con Cinder mirándole una última vez antes de correr hacia la bahía 4, continuando usando las cajas como cobertura antes de llegar al barco. ¿Estás seguro de que estás bien? Pregunté. Lo estoy, dijo Cinder mientras nos movíamos. Me alegro de haberle visto. Al menos una última vez. Sonreí. Quién sabe, igual lo volvamos a ver, dije mientras le apretaba la mano. El agarre de Cinder se apretó en respuesta. Eché una última mirada hacia Rhodes antes de llegar a la nave, que se parecía a los dirigibles de carga de múltiples alas de rubí. Suspirando, me giré para ver la gran rampa trasera del avión abierta, llena de cajas de carga. En un pasillo entre pilas de cajas, podíamos ver una abertura que conducía a una puerta más adentro del barco. Me dudé en colarme cuando oí pasos cerca. Al girarme, vi a un hombre con uniforme blanco y negro acercándose a la rampa de la nave. El hombre se había puesto el casco bostezando antes de vernos cerca, quedándonos paralizados. ¿Qué hacéis aquí los dos? Preguntó, alcanzando la radio colgada de su chaleco de vuelo. Saqué la tarjeta de Lien del bolsillo antes de que pudiera pulsar el botón. Eso hizo que se quedara paralizado otra vez, y aproveché para acercarme a él. Hay 10.000 Lien en esta tarjeta, dije. Y será tuyo si no haces preguntas y nos dejas llevarnos a Vale. Los ojos del piloto se fijaron en la tarjeta antes de girar lentamente la cabeza hacia Cinder. Seguí sus ojos y vi que Cinder sostenía sus 2 espadas, pareciendo bastante amenazante en el proceso. Antes de que pudiera decir nada, el piloto miró a ambos lados antes de asentir rápidamente. Vale, dijo. Súbete a bordo. Le entregué la tarjeta antes de agarrar la muñeca de Cinder, tirando de ella hacia la nave con el piloto subiendo detrás de nosotros. Al cerrar la rampa de la nave, abrí la puerta y vi una escalera que conducía al piso de arriba. Después de subir a la cubierta superior, pude ver una zona abierta con varias cajas apoyadas en las esquinas. Cinder me siguió mientras el piloto se dirigía a la cabina para encender la nave. ¿De verdad vamos a hacer esto, verdad? Preguntó, quitándose la mochila. Suspiré mientras me sentaba en una caja, dejando mi propia mochila a mi lado mientras me apoyaba en una ventana cercana y miraba hacia las otras naves aterrizadas cercanas. Vale, va a estar muy lejos. Cinder se sentó apoyada en la pared a mis pies, echando la cabeza hacia atrás y suspirando. Bueno, al menos todavía tenemos algo de comida en nuestras bolsas, dijo, apoyando sus espadas en el suelo contra la pared junto a ella. Me giré hacia la cabina, donde estaba sentado el piloto. ¿Hay baño en la nave? Pregunté. Al fondo de la sala estás, dijo el piloto mientras los motores de la nave comenzaban a zumbar. El gran barco comenzó a vibrar mientras todo se preparaba para el despegue. Será mejor que te agarres a algo. Hubo cierta charla en la consola del piloto, probablemente el control de vuelo Atlas concediendo permiso para que el piloto se marchara antes de que el dirigible se sobresaltara. Mi cabeza chocó contra la ventana con más fuerza de la que había preparado, y me estremecí cuando Cinder se pegó a la pared, protegiéndose de otros impactos desagradables propios. Los dos esperamos mientras la aeronave flotaba, apenas moviéndose mientras sentía los movimientos de volar por primera vez. Era como si el suelo se moviera bajo mis pies, y instintivamente agarré los bordes de la caja en la que estaba. Esto es un poco raro, murmuré para mí misma. Lo sé, dijo Cinder mientras miraba a su alrededor. El dirigible siguió flotando durante aproximadamente otro minuto antes de finalmente acelerar avanzando lo suficientemente despacio para que no nos lanzaran contra la parte trasera del muro, pero lo bastante rápido como para que nos volcáramos o deslizáramos igualmente. Caí al suelo con un uff. Mientras Cinder lograba deslizarse contra otra caja con un leve golpe.
Vale, salimos del espacio aéreo de Atlas, dijo el piloto, inclinándose a la izquierda para mirarnos. Serán unas 7 horas de vuelo, pero tengo que hacer algunas paradas para dejar algo de carga por el camino. Con esos casos contabilizados, deberían ser al menos 9 horas. Suspiré antes de hacer un gesto de aprobación con el pulgar. Guay, murmuré mientras seguía tumbado en el suelo. Inclinándome hacia adelante, podía ver por la ventana al otro lado antes de quedarme casi instantáneamente enamorado de la vista más allá. Levantándome de un tirón, corrí hacia la ventana para ver lo que casi me había perdido. Mientras el dirigible giraba, disfruté de la magnífica vista de Atlas en su totalidad. Ver el reino literalmente flotando alto en el cielo fue un placer en la serie, pero verlo en la vida real fue casi como estar en una especie de sueño lúcido. La enorme roca estaba cubierta por una superestructura debajo y delante. Grandes agujas se alzaban en los bordes de la estructura flotante, y toda la ciudad era visible gracias a sus millones y millones de luces parpadeantes y titilantes a lo lejos, fáciles de ver en el oscuro cielo nocturno alrededor del reino. Mis ojos siguieron a mi alrededor hasta que me topé con la estructura en el corazón mismo de Atlas. Atlas Academy y su enorme torre CCT. Sobre Atlas estaba la flota aérea, docenas y decenas de enormes acorazados aéreos con aletas y alas visibles. Estaban demasiado lejos para que pudiera verlos bien, pero estaba claro que eran muchos, y eso sin contar las grandes hordas de otros dirigibles que sobrevolaban en grupos de 4 o 5. Luego estaba la vista bajo Atlas. Lo primero que vi fue el enorme cráter tan profundo que no podía ver el fondo a pesar de la distancia que estábamos ganando. Alrededor del cráter había un enorme paisaje urbano que era Mangle, que parecía envolver el gran agujero en el suelo. Alrededor de la ciudad de Mangle había un muro, que servía como barrera entre la ciudad y la nada que era la dura tundra de Atlas que la rodeaba. Vaya, murmuré. Nunca supe que así era Atlas, susurró Cinder asombrada. Me giré y la vi mirando por la ventana a mi lado, con los ojos tan abiertos como los míos. ¿De verdad hemos estado en el cielo todo este tiempo? Sí, dije mientras me alejaba de la ventana, mirando a Cinder mientras me apoyaba en la pared. Bostecé y cerré los ojos un momento. No voy a mentir, estaré encantado de estar en tierra firme cuando termine este viaje. Yo también, dijo Cinder antes de bostezar. También un chillido escapó de su garganta mientras se echaba hacia atrás. Luché contra las ganas de soltar una risita y miré rápidamente por la ventana mientras Cinder estiraba brazos y piernas. Voy a dormir un poco, murmuró. Todo lo que ha pasado hoy me ha dejado muy cansado. La mención de dormir me recordó lo ajetreado que había sido el día, y me alegré mucho de que fuera de noche cuando nos fuimos. Yo también, murmuré mientras me sentaba junto a nuestras mochilas. Me quité la chaqueta, me la cubrí el torso como si fuera una manta improvisada y me recosté. Para mi sorpresa, Cinder se sentó a mi lado y se acercó un poco, prácticamente apretándome contra su costado mientras se acurrucaba conmigo. Gracias, susurró. Por cumplir tu promesa conmigo. Gracias por quedarte conmigo, murmuré en respuesta, apoyando la cabeza en la suya mientras nos sentábamos juntos. Mientras la nave seguía volando cada vez más lejos, sentíamos que el cansancio empezaba a abrumarnos y no pudimos seguir despiertos. Bostezando por segunda vez, cerré los ojos y me quedé dormido, con la mano de Cinder sobre la mía. Adiós, Atlas. Vale, allá vamos. Chapter 10. Capítulo 10. Fui yo quien se despertó primero, parpadeando para abrir los ojos para revelar algo de visión borrosa y un dolor de cabeza horrible. Bostezando, levanté lentamente una mano para secarme los ojos antes de estirar tanto los brazos como las piernas. No recordaba exactamente cuándo me había dormido, y no podía evitar preguntarme cuánto tiempo habíamos estado fuera. Mientras esperaba a que el dolor de cabeza desapareciera, sentí la mitad inferior de mi cuerpo inmovilizada por un peso algo pesado, y miré hacia abajo para ver la cara dormida de Cinder prácticamente mirándome, usando mis muslos como reposacabezas. Estaba acurrucada con las piernas apoyadas en la pared, durmiendo plácidamente durante todo el trayecto. Sentía que las piernas se me entumecían un poco por el peso, pero luché contra las ganas de moverla. No encontré el valor para hacerlo después de ver a Cinder dormida sobre mí, con el pelo algo despeinado mientras respiraba suavemente. Y Mona, no pude evitar pensar, mirándola dormida durante unos minutos antes de mirar alrededor por las ventanas. Era temprano y luminoso, con el cielo azul brillante y despejado brillando a través de las ventanas. ¿Qué tan cerca estamos de Vale? Pregunté, frotándome la cabeza cansadamente antes de mirar hacia la cabina. El piloto miró hacia atrás desde su asiento. Ya casi llegamos.
media hora como mucho antes de aterrizar, dijo. Espero que hayas dormido bien. Sí. Pero mis piernas siguen dormidas, murmuré mientras volvía a mirar hacia abajo. Tras deliberarlo con cuidado, le di un toque en el hombro a Cinder. Hola. Despierta, susurré suavemente, dándole unas palmadas más en el hombro. Solo recibí un gemido cansado como respuesta, y Cinder solo se movió en su sitio antes de quedarse quieta de nuevo. Esta vez le toqué la mejilla, lo hice unos segundos antes de que Cinder soltara otro gemido, esta vez abriendo los ojos aunque lentamente. MRRGH, murmuró incoherentemente. ¿Qué ha pasado? Ya casi llegamos, dije mientras empujaba las rodillas, obligando a Cinder a sentarse también mientras levantaba un mango para secarse los ojos adormilados. Vamos a refrescarnos. Cinder bostezó lentamente, estirándose con fuerza mientras parpadeaba para abrir los ojos. Vale, suspiró mientras se incorporaba y estiraba las piernas, soltando un suspiro cansado mientras arqueaba la espalda. Se oyeron algunos chasquidos y crujidos mientras se relajaba por completo. Sin decirle una palabra más, se puso en pie y se dirigió al baño, dejándome solo para estirar mis propias piernas y despertarlas. Tardé unos minutos en quitarse la sensación de hormigueo, y pasé otros minutos caminando por la zona para que mis piernas volvieran a sentirse normalmente. Cuando Cinder salió del baño, fui a usarlo, me lavé y me desperté bien antes de salir a ver a Cinder en la cabina, mirando por el parabrisas mucho más grande y envolvente. Y lo que vimos ante nosotros fue un espectáculo increíble. Cinder y yo nos perdimos en la vista de lo que era la ciudad de Vale, el gran entorno urbano casi onírico de contemplar, especialmente desde el aire. Era como Nueva York, pero no tan alto. También parecía menos congestionado, con las calles visiblemente más anchas que en casa. Los edificios eran todos limpios, grandes y únicos en muchos sentidos. Además, la ciudad en sí parecía extenderse y extenderse, con casi toda la orilla de la ciudad abrazando la costa, donde se podían ver incontables playas y muelles. ¿Nunca habéis salido de Atlas antes, preguntó el piloto. No, nunca, dije mientras miraba a nuestro alrededor. ¿Dónde en la ciudad vamos a aterrizar? Sector industrial. Puedes escabullirte de ahí cuando la rampa baje, pero después de eso, te las apañas solo, dijo el piloto. Entendido. Gracias por traernos hasta aquí, dije. Oye, gracias por el gravamen, respondió el piloto. Después de recoger nuestras cosas y comprobar que teníamos todo, Cinder y yo bajamos la escalera hasta la bodega de carga y esperamos. Los grandes motores de la nave rugían sobre nosotros, y sentimos cómo toda la nave a nuestro alrededor cambiaba de movimiento mientras reducía su paso hasta casi arrastrarse. Ahora estábamos flotando, probablemente listos para aterrizar una vez que se nos diera permiso. Esa autorización llegó finalmente, y de repente los dos fuimos sacudidos contra las grandes cajas metálicas que nos rodeaban cuando la nave aterrizó con un golpe. Los dos nos recuperamos rápido y permanecimos escondidos entre las cajas, esperando la oportunidad de escapar. Pasaron unos minutos despacio, el momento tenso y estresante mientras estábamos atentos a cualquier cosa que pudiera pasar. Entonces los grandes motores del dirigible se silenciaron y la rampa principal se abrió con un siseo, bajando lentamente e inundando la bodega de carga con luz solar. Los dos nos escondimos de nuevo, oyendo el ruido de charlas y maquinaria en la zona. Fui el primero en asomarme desde la cobertura, mirando alrededor para ver si alguien estaba mirando dentro. Para mi sorpresa, no había gente que pudiera ver fuera. Sin embargo, había algunas plataformas de aterrizaje y una gran grúa por lo poco que pude ver desde dentro de la nave. Tras unos segundos de reflexión, salí de la seguridad de la cobertura y me dirigí hacia el borde de la nave, con Cinder siguiéndome de cerca. Tenemos que movernos, susurré mientras miraba a mi alrededor. Vi a algunos trabajadores sentados en una mesa cerca del borde de la plataforma de aterrizaje, probablemente en descanso. Tras mirar a nuestro alrededor y ver que no había nadie más cerca, los dos salimos corriendo del barco y bajamos por una barandilla de escaleras desde la plataforma elevada de aterrizaje. Aterricé en el fondo antes de mirar a mi alrededor. La zona estaba relativamente vacía, con la mayoría de las plataformas elevadas con rampas y escaleras que las conectaban con el nivel del suelo. El espacio entre las plataformas de aterrizaje era grande, lo suficientemente amplio para que las carretillas elevadoras y la gente pudieran ir y venir de varias zonas en los muelles. Será mejor que busquemos una puerta o algo, murmuré mientras miraba atrás y veía a Cinder manteniéndose cerca.
Pasamos unos 10 minutos navegando por el laberinto de plataformas elevadas y cajas apiladas, evitando a cualquiera que pasara mientras seguíamos merodeando. A diferencia del nivel de vigilancia estricta que uno esperaría en Atlas, esta zona era generalmente laxo en cuanto a seguridad, algo que resultaba extraño pero creíble para un lugar como Vale. Finalmente encontramos una salida de los muelles, donde se alzaba un gran muro de ladrillo. Tenía fácilmente 3 metros de altura y parecía que no había cámaras de seguridad en la zona, aunque no parecía haber ninguna durante todo el trayecto. Los dos buscamos algo a lo que trepar. Encontramos algunas de muchas cajas apiladas junto a la plataforma de aterrizaje vacía más cercana. Ayúdame a mover esto, dije mientras me acercaba a una caja relativamente pequeña, fácilmente la mitad de mi altura. Cinder se acercó al otro lado, ayudándome a arrastrarlo hasta la pared antes de subirse primero. Con un gruñido de esfuerzo, saltó y se agarró a los bordes de la pared levantándose antes de inclinarse y alcanzarme. Mientras subía también a la caja, salté, una mano agarrándola de Cinder mientras la otra se aferraba con fuerza a la pared. Te tengo. Jadeó mientras empezaba a tirar. Me esforcé en subirme a la pared cuando oímos el grito. Detente ahí. Ni siquiera pensé después de eso, me forcé a saltar la pared y accidentalmente arrastré a Cinder conmigo por el otro lado. En cuanto me di cuenta de que estaba cayendo, impulsé mi aura hacia arriba que parpadeó mientras me estrellaba con el hombro contra el suelo. Ignorando el dolor, me incorporé mientras Cinder aterrizaba a mi lado, los dos corriendo hacia la calle más cercana mientras el sonido de pasos seguían rápidamente. Ninguno de los dos miró atrás cuando Cinder y yo giramos la esquina alejándonos del borde de los muelles del dirigible, dejando a la vista el muro mientras avanzábamos apresuradamente por las calles relativamente vacías de Vale. Los dos trotamos unos minutos antes de que finalmente bajáramos el ritmo para caminar, mirando atrás para ver si nos seguían. Eso me ha dado un infarto, suspiré apoyándome en la pared más cercana. Cinder se rió mientras se sentaba en el banco más cercano, apartándose el pelo de los ojos. Has caído bastante fuerte antes. ¿Estás bien? Preguntó. Me froté el hombro, el leve dolor del impacto era mucho mejor que aterrizar sobre mi hombro sin ninguna protección. Estoy bien, dije. Me culé bastante rápido. Cinder sonrió antes de mirar a su alrededor. Bueno, ahora estamos en Vale. ¿Qué hacemos? Preguntó. Me rasqué la nuca antes de mirar calle abajo. Bueno, probablemente deberíamos explorar. La ciudad no parece tan llena de gente como Atlas, así que deberíamos poder orientarnos bastante rápido, dije. ¿Hay algún sitio al que quieras ir primero? Cinder estaba a punto de hablar cuando un gruñido bajo llenó el aire. No hacía falta ser un genio para averiguar qué hacía ese ruido, ya que las mejillas de Cinder se sonrojaron. ¿Podemos comer primero? Preguntó en voz baja. Y así lo hicimos. Los dos seguimos paseando por Vale, picoteando las pocas barritas de granola que nos quedaban en las mochilas mientras explorábamos la ciudad. Había varios parques pequeños alrededor, así como varios apartamentos, tiendas, restaurantes y más. Me gusta mucho más este lugar que Atlas, dije. Nada de tecnología sofisticada ni calles súper transitadas. Mucho espacio. Cinder estuvo de acuerdo, arrugando el envoltorio entre sus manos mientras masticaba su barra. Después de tirar el envoltorio a una papelera cercana, tragó saliva y se limpió la boca. Ahora que hemos salido de Atlas, ¿qué hacemos? Fruncí el ceño mientras mi mente empezaba a acelerarse. Bueno, los dos siempre podríamos intentar hacernos más fuertes mientras estemos aquí, dije mientras me frotaba la barbilla pensativo. La ciudad probablemente tenga muchas oportunidades, pero no creo que podamos vivir aquí de forma fiable sin algún tipo de ingreso. Cinder frunció el ceño. Bueno, debe haber algo que podamos hacer, dijo. ¿Y si solicitamos plaza como estudiantes en una academia? Todos los reinos tienen uno, ¿verdad? Negué con la cabeza. Hay 3 razones. Tenemos que ser capaces de defendernos contra los Grimm si queremos poder entrar de forma fiable en una academia de cazadores. Y ninguno de los dos ha visto nunca un Grimm en la vida real, dije. Razón 2. No tenemos edad para alistarnos en una academia de cazadores, y estoy bastante seguro de que necesitamos el consentimiento de los padres y los expedientes si no aprobamos ningún examen real de cazadores. Cinder bajó la mirada lentamente. Oh, murmuró. Razón número 3, dije. No solo no sabemos cómo enfrentarnos a los Grimm, sino que ni siquiera sabemos pelear muy bien comparados con los verdaderos estudiantes cazadores. Centrémonos en eso antes de intentar avanzar. ¿Está bien?
Cinder asintió, satisfecha con las razones que había presentado. ¿Pero dónde dormiremos los dos? Preguntó. Fruncí el ceño y miré mis zapatos, pensativo profundamente, mientras seguíamos caminando. Ese fue el mayor dilema con el que tuve que lidiar, y no pude evitar preguntarme si siquiera habría varios marginales donde pudiéramos acampar. Pero seguía existiendo el tema de la comida y el agua, así como el hecho de que no teníamos forma de ganar más gravamen. La gran cantidad que aún teníamos, casi 18.000 gravamen en total, no duraría para siempre. Murmuré para mí misma mientras miraba a nuestro alrededor. Tenía una vaga idea de algunas cosas o lugares que habría en Vale, pero tenía que recordar no llamar nada por nombre o familiaridad, especialmente porque en realidad nunca había estado allí antes. Cualquier cosa que supiera viendo la serie tendría que encontrarla o descubrirla en la vida real. Al mirar hacia arriba, vi el tono casi naranja en el cielo, dándome cuenta de lo frío que estaba. ¿Cuánta diferencia de horas era la zona horaria de Vale respecto a la de Aglas? Bueno, es muy temprano por la mañana. Deberíamos tener tiempo de sobra para buscar y encontrar lo que necesitemos, dije. ¿Te parece bien? Cinder asintió, y los dos nos pusimos en marcha por las calles de Vale, buscando por la ciudad algo, cualquier cosa que pudiera interesarnos. Mientras caminábamos, vimos a mucha gente conduciendo o caminando al trabajo ese día, abriendo alguna tienda ocasional o dirigiéndose hacia un edificio de oficinas. Al girar esquinas y cruzar calles, nos encontrábamos con zonas algo más concurridas de la ciudad. Había más coches aquí y allá, y mucha gente simplemente caminando o trotando por las aceras. Pasamos por un pequeño parque en medio de una plaza, vimos algunos puestos y mesas que se preparaban para el día, junto a una fila de gente esperando a que abrieran. No tardamos mucho en encontrar un lugar interesante, concretamente, un gran bar. Estaba cerrado por la mañana, pero lo reconocí por las dos personas que descansaban junto a la escalera que conducía al edificio, los dos vestidos con trajes negros con corbatas rojas y gafas de sol con espadas rojas en las manos. Los hombres de Junior, pensé mientras seguíamos caminando. Los dos hablaban entre ellos, con cigarrillos en la boca mientras pasábamos. «Eso es una banda», susurré cuando estuvimos lo suficientemente lejos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Cinder en voz baja. «Aparte de que iban vestidos como mafiosos de verdad». «¿Están armados?», dije. «Tampoco son cazadores. Quizá podamos hacer algo con ellos más tarde, pero por ahora, mantengámonos alejados». Miré al frente, buscando alrededor mientras los dos seguíamos caminando. «Tendremos que comer en unas horas. Quizá un sitio barato cuando vuelvan a abrir por hoy», murmuré. «¿Y si intentáramos conseguir un trabajo?», preguntó Cinder. «Bueno, no podemos simplemente acercarnos y pedirle a alguien que nos contrate», dije. «Estoy bastante seguro de que necesitamos un montón de papeleo. Además, estamos prácticamente sin hogar, así que no hay mucho que nos consiga trabajo de todos modos». Cinder se giró para mirar al frente. «¿Tiene que ser en la ciudad?», preguntó. Parpadeé y me giré para mirarla. «¿Qué quieres decir?», pregunté, algo confundido. Cinder señaló hacia adelante, y seguí su mirada hasta ver un gran cartel pegado en el lateral de un farol en la acera. Al acercarme, miré el cartel que decía: «Grimm vistos en pueblos fuera de la ciudad. Cuidado», en letras gruesas y blancas. Fruncí el ceño. «¿Quieres salir de la ciudad?», pregunté. «Bueno, vivíamos en la ciudad. Me apetece ver otros sitios», susurró Cinder. Apartó la mirada, claramente nerviosa, lo cual me sorprendió. Llevaba un tiempo sintiéndose mucho más cómoda y fácil de hablar, así que este cambio repentino de comportamiento le resultaba un poco desagradable. Entonces me di cuenta. ¿Tenía miedo? Casi parecía que esperaba que le gritaran, y eso me hizo sentir un poco mal. Suspiré antes de darle una palmada en el hombro. El pequeño sobresalto que dio cuando le toqué el hombro me hizo sentir peor, y sonreí. «Sí. Podemos visitar uno o dos pueblos», dije. «Quizá nos dé mejores oportunidades de ganar algo de dinero que la ciudad». La expresión nerviosa de Cinder se transformó en una expresión de sorpresa con los ojos muy abiertos. ¿De verdad?», preguntó, con voz suave. «Sí», dije. «Vamos, no tienes que parecer tan nervioso. Si quieres algo, solo dímelo». «Vale», dijo Cinder en voz baja. «Entonces, ¿cómo dejamos la ciudad?». Miré a mi alrededor para ver el resto de la ciudad. «Siempre podemos encontrar una estación de tren o algo así», dije. «Primero, necesitamos saber realmente qué pueblos hay».
Aunque, no estoy del todo seguro de dónde se guardaría un mapa del reino, encontrábamos uno en la biblioteca local, después de haberlo encontrado tras unos minutos más de paseo por la ciudad. Entramos, y me puse a investigar, buscando cualquier cosa que ayudara a localizar pueblos u otros lugares que pudieran interesarnos. Por un lado, aprendí muchas cosas útiles sobre Vale, como que gran parte de su paisaje estaba formado por montañas que servían como defensas naturales, así como mucho espacio junto a la costa para construir muchas ciudades. La ciudad en la que estábamos ahora resultaba ser la más grande. Había muchos lugares que el reino de Vale tenía en general, como una aldea costera llamada Flaré, o un pequeño pueblo llamado Erie. Sin embargo, uno me llamó la atención. Un pueblo insular conocido como Patch. No estaba seguro de por qué eso llamó mi atención, pero estaba visiblemente separado del resto del continente. Murmuré para mí misma. ¿Qué pasa? Preguntó Cinder. Bueno, hay un pueblo que está en una isla alejada de la ciudad, dije mientras navegaba por el ordenador que usaba, dejando que Cinder echara un vistazo a una sección del mapa. ¿Quieres ir allí? ¿Y dónde está esto, isla? Preguntó Cinder con curiosidad. Parpadeé antes de señalar la zona en el mapa donde estaba Patch. Las islas son pequeños trozos de tierra rodeados de océano, dije. Cinder miró el mapa, entrecerrando los ojos mientras se fijaba en el punto que yo señalaba. ¿Puedes no verlo? Cinder parpadeó y apartó la mirada, sus mejillas sonrojadas tras unos momentos. Permaneció en silencio unos segundos antes de hablar finalmente. Yo, no lo entiendo, murmuró. No sé cómo leerlo. Hice una mueca, dándome cuenta de que esto debería haber sido algo increíblemente obvio desde el principio. Había crecido pobre y lejos de la civilización, y el único otro entorno que tenía aparte de eso era un hotel con familia que nunca se molestó en enseñarle nada. Y fue todo lo que pude decir. Supongo que tendrás que aprenderlo. Cinder se estremeció y volvió a mirar hacia abajo, y yo fui rápida en tranquilizarla despeinándole la cabeza igual que Rhodes una vez. Oye, no estoy enfadado contigo. Y no tienes que sentirte avergonzada ni molesta por ello, dije. Puedo ayudarte a aprender, sin problema. ¿Estás seguro? Preguntó Cinder. Sí. Quiero decir, aprendiste a hablar bastante bien, así que no debería ser difícil para ti entender el concepto de lectura, dije. Solo necesito enseñarte el abecedario primero. Lo básico. Cinder bajó la mirada una vez más. ¿Por qué no estás enfadado? Preguntó. Fruncí el ceño. No estoy enfadado porque nada que no sepas sea culpa tuya, dije. Aprendí estas cosas con 5 o 6 años. Ni siquiera tuviste la oportunidad de aprender. Sería bastante horrible por mi parte gritaros por haber tenido una infancia terrible. Cinder me miró, algo confundida pero ya no nerviosa. Vale, dijo finalmente. ¿Y ahora de dónde vamos? Busqué rápidamente la zona del muelle más cercana que vendía billetes de ferry antes de salir de la biblioteca, navegando por el laberinto de calles e intersecciones mientras seguía las direcciones y calles hasta el borde costero de la ciudad. Por suerte, fue bastante fácil encontrar nuestro destino una vez que llegamos a la playa más cercana. Solo teníamos que seguir los barcos. Los muelles del ferry eran grandes, con un edificio situado sobre un enorme muelle de hormigón y acero que se extendía sobre la arena y se adentraba en el agua, donde varios barcos de distintos tipos podían amarrarse en distintos muelles. Mientras caminábamos por la acera paralela a la playa, no pude evitar notar que Cinder miraba la costa, específicamente las olas salpicando y la arena lisa cerca de nosotros. Sí, yo nunca he estado en una playa, dije mientras seguíamos caminando. ¿Alguna vez quieres venir a visitar uno pronto? Y quizás sí, murmuró Cinder para sí misma. No sé qué hace la gente en una playa. Por lo que he oído, la gente nada y juega en el agua, o simplemente se tumba en la arena y se duerme, comenté encogiéndome de hombros. Perdona, no sé mucho de esto. Y con eso, la conversación terminó. Sin embargo, los ojos de Cinder siguieron mirando el agua, casi hipnotizada por ella durante todo el camino, al menos hasta que llegamos al muelle. Al entrar en el edificio, compré 2 billetes para Patch antes de que me indicaran un atraque, donde los dos esperaríamos para subir a nuestro ferry. ¿De verdad te interesa el agua, Pregunté después de un tiempo. Cinder asintió rápidamente y yo me reí. Bueno, teniendo en cuenta que ninguno de los dos ha estado en un sitio así, no creo que sepamos nadar. Lo sé. Es solo que, creo que queda bien, dijo Cinder en voz baja. Sonreí antes de recostarme en mi asiento. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos comer en la playa, comenté.
Será un buen momento. Cinder no dijo ni una palabra a eso, pero sí sonrió para sí misma. Pasó otro minuto antes de que el sonido de una campana llenara nuestra sala de espera. Una persona por el altavoz hizo un anuncio, informándonos a nosotros y a cualquiera que estuviéramos junto a nosotros que nuestro barco estaba listo para abordar. Los dos nos levantamos y dejamos nuestros asientos, dirigiéndonos por un pasillo que llevaba a nuestra nave. El propio ferry tenía un aspecto bastante agradable por dentro, disfrutando de una gran zona abierta con filas de asientos orientados hacia adelante y mesas entre cada fila. Al fondo de la sala había una pequeña barra con mesas para comer y beber, y las ventanas eran lo suficientemente altas como para llegar al suelo. Lo que fue aún más impresionante fue la vista que nos ofreció con nuestro lado derecho siendo los muelles, mientras que el frente y el izquierdo ofrecían vistas a las aguas abiertas. Y justo delante de nosotros estaba Patch, muy diminuto y difícil de ver a menos que se mirara bien. Mientras tomábamos nuestros asientos en el ferry, Cinder corrió a un asiento junto a la ventana, básicamente reclamándolo mientras los demás pasajeros empezaban a tomar sus sitios. Me senté a su lado, con la vista también en la vista exterior. No podía culpar a Cinder por estar enamorada de la escena, especialmente cuando yo también estaba igual de impresionado. Pensar que habría estado atrapada en la gran ciudad el resto de mi vida si no me hubieran transportado aquí. Al dejar mis cosas, escuché el interfono del ferry sonar, con el capitán saludando a los pasajeros y avisándonos de que nos dirigiríamos a Patch en unos momentos. Con el paso del tiempo y los pasajeros acomodados en sus asientos, me giré para mirar hacia el bar de aperitivos, sintiendo que volvía a tener un poco de hambre. Las barritas de cereales no saciaban mucho tiempo, y la comida enlatada era todo lo que llevábamos en las mochilas. Voy a conseguir algo de comida para el viaje, dije. Más vale que desayunemos temprano. ¿Puedes vigilar nuestras cosas? Cinder asintió y salí de nuestra fila para dirigirme al fondo de la zona, donde dos trabajadores atendían la barra. Hola, señor. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Preguntó uno de los hombres alegremente. Miré el menú, observando con curiosidad la lista de comidas y bebidas que ofrecían. Murmuré durante unos momentos, sintiendo cómo la nave empezaba a moverse bajo mí. Mientras me apoyaba en la encimera para no caerme, hablé. 2 tartas de cake, 2 bolsas de patatas fritas y 2 cafés pequeños con vainilla con hielo. Por supuesto, dijo el hombre, cobrándolos en la caja. Esos serán 24,5 lien. Oculté una mueca por el precio a pesar de que eran más justos de lo que esperaba. Quizá era por lo a menudo que me recordaba a mí misma que teníamos que perdonar a Lien a la mayor cantidad posible. Pagué y me apoyé en la pared para esperar mi pedido. Mientras esperaba, no podía evitar seguir pensando en por qué Patch parecía importante. Por mucho que pensara, simplemente no podía encajar las piezas. No tardaron más que unos minutos en llegar la comida, y llevé las 2 bandejas a Cinder, cuyos ojos seguían pegados al agua de fuera. Por suerte, nadie más había revisado nuestras cosas, y mucho menos movido. Nos ha traído algo de comida, dije, dejando una bandeja delante de ella. La mirada de Cinder se fijó inmediatamente en el plato humeante de tarta de caqueta que era una cama ordenada de carne picada al horno y verduras bajo una cama de puré de patatas con mantequilla y queso. Gracias. Dijo Cinder, y los dos nos pusimos a comer, disfrutando de la comida mientras el ferry empezaba a abrirse paso por el océano hacia Patch. Durante un tiempo, los dos tuvimos algo de paz para nosotros comiendo y viendo el agua salpicar bajo nosotros mientras el barco avanzaba. Al menos hasta que sentí zapatos contra mi asiento. Al principio fue lento e imperceptible, pero pronto los golpes repetidos de patadas contra el respaldo de mi silla empezaron a ser más fuertes y molestos. Duró un buen rato, y acabé inclinándome hacia adelante para evitar que me dieran patadas la espalda una y otra vez. Sin embargo, eso no evitó que toda la silla trabateara y acabé derramando unas patatas por lo bruscamente que me estaba molestando este niño. Pasó otro minuto de patadas en el asiento antes de que me pusiera de pie, dejando caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico. Espera, gruñí antes de levantarme y girarme rápidamente en mi asiento, encontrándome con una niña rubia sentada detrás de mí de 7 u 8 años. Llevaba una camisa beige y pantalones marrones con un pañuelo amarillo atado al cuello. Oye, ¿puedes simplemente no hacerlo? Pregunté. La chica se estremeció antes de responder de la forma más infantil posible, sacando la lengua y haciendo un fuerte sonido de frambuesa. Puse los ojos en blanco. Mocoso, gruñí mientras me sentaba de nuevo, solo para que el asiento se moviera con toda su fuerza.
Me levanté de nuevo, esta vez golpeando con la mano el asiento. ¿Necesitas que levante la voz o qué? Pregunté, con un tono más oscuro ante esa chica tan pesada. Antes de que pudiera responder, una voz femenina aguda cortó el aire. Jan, no hagas eso. Regañó una mujer con capa blanca, acercándose de inmediato. Lo siento mucho, estaba en el baño. Se disculpó, haciendo una reverencia de inmediato. Sin embargo, estaba en un leve shock al oír el nombre que ella gritó. Luego estaba la propia mujer. Llevaba un vestido rojo con tirantes y una gran capa blanca con capucha, además de partes negras de la falda sujetas a su vestido. Su pelo corto era negro con puntas rojas desvaídas, y vio ojos plateados. Mi mente estaba perdida en sus pensamientos y no podía evitar hablar al darme cuenta de a quién estaba mirando. ¿Y Summer Rose? Chapter 11. Capítulo 11. Summer alzó una ceja al oír su nombre, su repentino comportamiento apologético volviéndose bastante sospechoso. ¿Cómo sabes quién soy? Preguntó. Balbuceé un segundo, sin saber qué decir o pensar, al menos hasta que sus palabras me golpearon. Equipo STRQ, ¿verdad? Conseguí decir después de pensarlo un rato. ¿De Beacon? Los ojos de Summer se abrieron momentáneamente. Y yo, dijo. Riéndose nerviosamente, apartó la mirada y se frotó la nuca. Yo, no pensaba que todavía fuéramos tan famosos, ¿es famosa? Preguntó Cinder, asomando la cabeza desde el asiento a mi lado. A la mierda, iba a aceptar esto. Sí. Y no sé mucho, pero sé que el equipo STRQ fue uno de los mejores equipos de cazadores del mundo, dije. Ja. Summer resopló antes de toser y aclararse la garganta. Yo, no diría eso. Tiene razón, mamá. Eres súper famoso. Jan se rió. Ahora me gusta. Jan en miniatura. Eso no era algo que esperara ver aquí. Ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo atrás estábamos de los hechos reales del programa. Jan era un mocoso aquí, así que por lo que yo sabía, podríamos estar de vuelta más de una década. Mis ojos miraron a Cinder. Ahora tenía 15 años, lo que significaba que debía de tener veintitantos para los acontecimientos del volumen 1. Me encontraba un poco preocupado, sin saber si siquiera iba a poder soportar estar en este mundo si me encontraba con versiones pasadas de todos los que me rodeaban. Summer despeinó el pelo de Jan. Silencio, no soy tan famosa, le reprendió con una sonrisa antes de mirarnos a los dos. Bueno, en cualquier caso, me halaga. ¿Cómo os llamáis y qué os trae a Patch? Me rasqué la oreja, riendo nerviosamente. Me llamo Arden. Se llama Cinder. Nosotros, esperábamos encontrar trabajo, y quizá una casa de verdad. Y quizá también algo de entrenamiento, murmuré. Nosotros, no tuvo una educación normal. La expresión de Summer se suavizó. ¿Huérfanos? Preguntó. Asentí mientras Cinder apartaba la mirada, volviendo a sentarse y volviendo a su comida. Ya veo. Fruncí el ceño. Sí, murmuré antes de decidir soltar algunas sopas. Summer era una buena persona, y no parecía que eligiera acciones legales en lugar de acciones heroicas cuando se trataba de huérfanos. Cinder y yo estuvimos en Atlas la mayor parte de nuestras vidas. Nos encontramos y. Bueno, escaparon. Summer asintió, escuchando pacientemente. ¿Y te dirigiste a Vale? Además, ¿qué querías decir con entrenamiento? Preguntó. Cinder y yo tenemos nuestras auras desbloqueadas, aunque demasiado tarde para que nos metan en un colegio, dije. Y aunque pudiéramos entrar en uno, no tengo tutores legales porque crecí mayormente en los barrios marginales, y la familia de Cinder era un poco abusivo. No era mi intención decir eso, pero no se me ocurrió otra palabra adecuada. Summer jadeó antes de que su mirada se dirigiera hacia Cinder. Yo, ya veo, dijo antes de aclarar la garganta una vez más, recuperando la compostura. Bueno, ten la seguridad de que puedo ayudarte con eso. ¿Puedes? Pregunté, sorprendido. ¿De verdad? Preguntó Cinder al mismo tiempo. Por supuesto. Patch tiene 2 academias de combate y mucho espacio de sobra. Si quieres, puedo ayudarte a preparar algo, dijo Summer. ¿Harías eso? Pregunté, sin esperar nada esto. Quiero decir, acabamos de conocernos. Eso no es excusa para no ayudar a alguien cuando lo necesita, dijo Summer. No os preocupéis, no sois los únicos que acabáis en situaciones como esta. Créeme, te gustará Patch. Sí. Es hogar, dulce hogar. Intervino Jan. Me quedé en blanco cuando la información me llegó de golpe. Patch era donde Ruby y Jan habían crecido y donde estaba la lápida de Summer.
Así que, ¿Patch es tu hogar? Pregunté cuando me recuperé de ese pequeño susto. ¿Cómo es? Jan se acercó al asiento junto a la ventana de la fila mientras Summer se sentaba donde antes estaba su hija. Bueno, es un lugar tranquilo. Como he dicho, hay 2 escuelas de combate en la isla, una de las cuales trabaja 2 de mis compañeros. Uno de ellos es mi marido. Recordé que Crow Branwen y Taiyan Xiaolong eran profesores de Ruby en uno de los colegios. ¿Cómo es en una escuela de combate? Pregunté. Bueno, piénsalo como un colegio normal, pero, no, espera. Perdona, se me olvidó que no pudiste ir a un colegio, suspiró Summer mientras se frotaba los ojos. Piénsalo como un lugar donde te enseñan a leer, escribir, hacer matemáticas, aprender historia y otras cosas. Las escuelas de combate son así, pero incluyen planes de estudio que te enseñan varias cosas sobre combate, como aprender más sobre los Grimm, manejarte en combate, ingeniería de armas y dominio de tu aura y semblanza. Escuché un jadeo a mi lado y me giré para ver los ojos de Cinder brillando. ¿Hay colegios que realmente te enseñan todo eso? Preguntó, con un tono de asombro. Sí, pero conseguimos nuestro aura demasiado tarde en el juego. No podemos ir a un colegio así, no sin un montón de cosas que probablemente nunca tendremos, dije. Quizás si nos hubiéramos conocido a una edad mucho más temprana, pero, Cinder se decayó visiblemente, y me sentí fatal por su cambio repentino de humor. Le froté la mano en el hombro, suspirando. Lo sé, estaría muy bien si pudiéramos ir a Beacon o algo así, pero en realidad, creo que es posible, dijo Summer. Cinder se animó y me giré para mirarla. Beacon normalmente acepta estudiantes hasta graduarse de una escuela de combate con certificación y expedientes académicos. Sin embargo, también aceptan a quienes pueden aprobar sus exámenes de iniciación. ¿De verdad? Íbamos a hacer lo mismo en Atlas, pero empezó Cinder. Atlas está, un poco diferente. Suelen ser mucho más estrictos con quien recibe la formación para ser cazadores o cazadoras porque suelen ser una rama del ejército, dijo Summer. Lugares como Beacon son un poco más flexibles con quien aceptan en su alumnado. Sin embargo, son una de las academias más exitosas del mundo, dije. Puedes dar las gracias al director por su vistas excéntricas. Valora el trabajo en equipo y la experiencia más que la habilidad y la potencia brutas, y eso convierte a algunos de los mejores cazadores y cazadoras, dijo Summer. Así que créeme cuando te digo que Beacon probablemente será tu mejor oportunidad para hacerte más fuerte. Pero tenemos que poder llegar a Beacon en primer lugar. Dijiste que era posible. ¿Cómo? Pregunté. Bueno, ¿sabías que 2 de mis compañeros entraron en la academia sin haberse graduado de una escuela de combate? Preguntó Summer, a lo que asentí en respuesta. Bueno, vienen de la tribu Branwen en Mistral. Crow se quedó con nosotros y luego empezó a dar clases en Signal con mi marido, pero su hermana, no. Entonces podríamos ir a Beacon si somos lo suficientemente fuertes. Preguntó Cinder. Summer asintió. No puedo meterte en Signal, pero podemos entrenarte. Patch tiene un gran número de cazadores a los que puedes seguir para ganar experiencia, y hay algunas zonas infestadas de Grimm en la isla, dijo. Es solo una premisa básica, pero podríamos llegar a un acuerdo. Vaya, no esperaba que llegaras tan lejos de verdad por nosotros, dije. Summer solo sonrió. Como he dicho, si la gente necesita ayuda, ¿quién soy yo para no ayudar? Además, puedo notar que estás siendo sincero, dijo. No te preocupes. Me encontré un poco preocupado, especialmente por lo bien que iba todo. Sabía perfectamente que Summer era amable y que no iba a fastidiarnos, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo iba a salir mal. Miré a Cinder y vi que estaba terminando su comida con una actitud mucho más alegre, y no pude evitar sonreír. Que se jodan las consecuencias si Cinder quisiera ir a Beacon, entonces allí iríamos nosotros. Y con ese pensamiento declarado, me puse a terminar mi comida antes de que la nave atracara en Patch. 20 minutos después, cuando llegamos, había muy poca gente en los muelles, cogiendo nuestras cosas y siguiendo a Jan y Summer fuera del barco hasta la isla. Mamá, ¿vamos a casa primero? Preguntó Jan mientras saltaba arriba y abajo, con la mano aún apretada con fuerza por Summer. Dijo Summer antes de mirarme a mí y a Cinder. Puedes venir con nosotros. Mi marido está en casa ahora mismo. Solo necesito hablar con él y luego podremos ayudarte los dos. No podía evitar preguntarme qué tipo de ayuda planeaba ofrecer Summer. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría sospechado que nos pidieron que los siguiéramos hasta casa.
Sin embargo, era Summer Rose que tenía que contar para algo. Miré a Cinder y vi que parecía emocionada, moviendo las manos nerviosas mientras miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Yo hice lo mismo después de un momento, viendo que la ciudad de Patch era bastante grande y estaba formada por edificios más pequeños, algo así como el pueblo medieval de una serie de cómics que había leído en algún momento antes, con carreteras y coches aquí y allá. Parece tranquilo, comenté mientras avanzábamos por el pueblo. ¿Dijiste que había Grimm en la isla? Sí, suelen aparecer en bosques demasiado profundos y densos para que los cazadores puedan buscar con precisión. Sin embargo, son principalmente Ursai y Beowulfes los que aparecen, así que es fácil para los cazadores despejar si alguno decide atacar. No es nada grave, dijo Summer. De hecho, probablemente sean la mayor razón por la que tenemos trabajos en Patch. Ya veo. ¿Lucharemos contra alguno de estos Grimm? Preguntó Cinder. Si son tan peligrosos, seguro que podrías usar algunas manos extra para ayudar, ¿no? Summer negó con la cabeza. Incluso los Ursai y los Beowulfes son increíblemente peligrosos para quienes no saben cómo combatirlos adecuadamente. Pero no te preocupes, si todo sale bien, serás lo suficientemente fuerte y conocedor para enfrentarte a los Grimm, dijo. Sí, como yo. Jan celebró mientras retiraba las manos del agarre de Summer, lanzando puñetazos al aire mientras saltaba en círculos alrededor de Summer, Cinder y yo. Cuando crezca, podré convertirme en cazadora como mamá. Entonces tendrás que entrenar aún más duro, cariño, dijo Summer con una sonrisa antes de mirarnos a las dos. Espero que no pasa nada, pero también esperaba que Jan pudiera aprender algo de esto. Si eso es algo con lo que estás de acuerdo. Asentí, sin ver ningún problema. No veo por qué no. Si vas a ayudarnos, deberías ser tú quien tome las decisiones, dije. Vale. Dijo Summer, aplaudiendo una vez. Nuestra casa no está muy lejos del pueblo. Os presentaré a mi marido y luego podremos empezar. Perdona que pregunte, ¿pero no tienes trabajo o algo así? Pregunté. Quiero decir, ya dijiste que tu marido tiene un trabajo enseñando, pero ¿y tú? Oh, soy cazadora de guardia. Me llaman para ciertos trabajos para los que necesitan mi experiencia. Aparte de eso, soy madre que se queda en casa y defensora de Patch, se rió Summer. ¿Quieres decir un superhéroe? Jan llamó, lanzándose hacia Summer y saltando directamente a sus brazos. La mujer se giró mientras Jan chillaba y reía, los pies agitándose en el aire mientras Cinder y yo retrocedíamos. Me reí ante la adorable escena antes de notar que Cinder estaba extrañamente callada. Al girarme para mirarla, sentí como mi buen humor se desvanecía al ver la expresión triste en su rostro. No te preocupes, dije suavemente mientras tomaba su mano. Me has pillado. Cinder sonrió momentáneamente, aunque parecía un poco forzada, sin llegar del todo a sus ojos. Lo sé, suspiró antes de mirar de nuevo a Summer y Jan, con una especie de anhelo visible en sus ojos. Aún así, la abracé de lado. Cinder guardó silencio, simplemente se inclinó un segundo antes de que continuáramos nuestro paseo, siguiendo a Jan y Summer hasta el borde del pueblo. La caminata duró media hora más con Summer guiándonos por un sendero forestal fuera del pueblo, llegando a una gran cabaña de madera. Era alto y estaba construido con troncos, con un jardín a un lado y un porche al otro. Cerca había un gran cobertizo de madera junto a unos árboles, y se veían caminos de tierra que iban desde la casa hacia la línea de árboles. Lo reconocí como un lugar que se ve a menudo en el volumen 4. Así que esta es tu casa. Queda bien, dije. MHM. Hogar, dulce hogar, dijo Summer antes de darle una palmada en la cabeza a Jan. Cariño, ¿por qué no vas a buscar a tu padre? Jan asintió y entró apresuradamente en la casa con una risita. Al cerrar la puerta de un portazo, Summer se giró para mirarnos. ¿Así que aquí es donde empieza el entrenamiento? Pregunté, quitándome la mochila y crujiéndome los nudillos y el cuello. Cinder se dispuso a hacer lo mismo. Casi, dijo Summer. Solo necesito hacerte unas preguntas, como qué tan desarrollada está tu aura o cómo funcionan tus semblanzas. Cinder desbloqueó su semblanza cuando aún vivía con su antigua familia, dije antes de girarme para mirarla. No recuerdo que dijeras cómo desbloqueaste tu aura. Creo que yo misma lo activé, dijo Cinder. Lo único que sabía era que podía quemar cosas en mis manos, esa es mi semblanza, por cierto. Y cuando Rhodes entró, empezó a enseñarme lo básico sobre el aura. Y ella sabe mucho, por cierto, dije. Me enseñó meditación y cómo usar el aura a la defensiva. Ya veo, dijo Summer. Cuéntame más sobre ese tal Rhodes.
¿Qué te enseñó exactamente? Cinder habló de todo lo que Rhodes le había inculcado en los últimos años. Aprendió a manejar una espada, defenderse en combate cuerpo a cuerpo, así como lo suficiente sobre Aura como para poder aprobar esa parte del examen de cazador sin problema. Summer se rió. Eso sí que suena a Rhodes, sí, dijo suavemente. Parpadeé. ¿Le conoces? Pregunté. Sí. Se graduó de la Academia Atlas unos años antes de que el equipo STRQ graduara Beacon. Recuerdo haberle visto luchar en el Festival de Vital y haberlo conocido una o dos veces después, dijo Summer mientras levantaba la vista con una sonrisa. Solo nos conocimos unos meses en esos años escolares, sobre todo en operaciones de entrenamiento conjuntas entre Atlas y Beacon, pero me gusta pensar que nos hicimos buenos amigos. Él es la razón por la que estamos aquí en primer lugar, dije. Miró hacia otro lado y nos dejó escabullirnos de Atlas, dije. ¿De verdad? Pensaba que siempre obedecía la ley. Un poco santurrón, dijo Crow una vez, dijo Summer, ligeramente sorprendida. Aunque me alegro de que os haya dejado ir. Nosotros también, dije antes de mirar a Cinder. Aunque probablemente era lo más parecido a una figura paterna que tiene Cinder. La sonrisa de Summer se volvió triste. Pobrecita, suspiró antes de volver a sonreír positivamente. Pero no te preocupes. No te voy a fallar. Antes de que pudiera hablar de nuevo, la puerta de la casa se abrió de golpe. Un hombre rubio bien formado salió, con barba incipiente y ojos azules. Hola, cariño. Gritó con la voz de Burnie Burns antes de que sus ojos se posaran en Cinder y en mí. Así que estos dos son de quienes hablaba Jan. MHM. Conoce a Arden y Cinder, dijo Summer mientras se acercaba para saludar a su marido con un fuerte abrazo y un breve beso. Vosotros dos, este está Ian Xiaolong. Es un honor, dije. No hace falta honor. Lo que hayas oído sobre el equipo STRQ es más caos que fama real, dijo Taiyang mientras apoyaba un brazo en la cintura de su esposa. Así que Summer quiere ayudarte. Sí. Crecimos en una época dura y creo que nuestra mejor oportunidad es una academia de cazadores. Si no es Beacon, quizá el de Bakuo, dije. Tenemos aura y podemos luchar. No hay mucho más que podamos hacer. Reflexionó Taiyang. Bueno, no puedo decir que no haya oído hablar de circunstancias como esta. Me habría gustado la oportunidad de hablar de esto con mi esposa antes de que se decidiera. Miró a Summer, que se encogió de hombros tímida pero nada disculpándose. Pero no me opongo. Al menos no los fines de semana. Además, me estaban diciendo lo avanzado que están aprendiendo a luchar. Cinder está principalmente ahí en cuanto a aura, y parece que Arden es quien más necesita aprender. ¿Hay algo más que debamos saber? Preguntó Summer. Todavía tengo que enseñarle a Cinder a leer y escribir, si hay tiempo para eso, dije, queriendo señalarlo antes de olvidarlo. Los ojos de Taiyang se abrieron de par en par y la boca de Summer se abrió de par en par. ¿Y qué? ¿No puede de verdad? Preguntó Summer. Sus ojos se dirigieron a Cinder, y se estremeció, probablemente al ver el repentino cambio de expresión en su rostro. Espera, no. No estés triste, solo me sorprendió. Podemos ayudarte a enseñarte, te lo prometo. Taiyang se frotó los ojos. Vale, supongo que una infancia muy dura, dijo. Antes de empezar, sin embargo, ¿tienes planes de quedarte en algún sitio? Tenemos Lien, así que pensaba que podríamos alojarnos en una posada, dije. Aunque tendremos que ganar dinero de alguna manera. Quizá podríamos trabajar a tiempo parcial en una tienda o algo así. Quizá incluso ayudar a defender el pueblo si aparece algún Grim. Taiyang frunció el ceño. Ese es otro factor que supongo que debería haberse tenido en cuenta, dijo, con severidad. Como antes, Summer no parecía demasiado arrepentida de haberle ofrecido ayuda en primer lugar. Pero por suerte, tenemos opciones. Por ejemplo, la posada cobra barato por la vivienda debido a lo tranquilo que es nuestro lugar. Todo es fácil de conseguir y trabajar, comparado con la vida en la ciudad. En cuanto a crear Alien, bueno, la tienda general junto a los muelles está contratando ahora, ¿no? Preguntó Summer. Podrían usar unos brazos fuertes para ayudar. Eso suena bien. Podríamos solicitar un trabajo allí mientras tanto. No sé si necesitarán documentos o lo que sea, dije mientras Cinder también asentía. No lo harás, dijo Summer. El dueño de la tienda me debe un favor, y necesitas el trabajo. Será fácil conseguirte trabajo. Me sorprendió que llegaran tan lejos por dos adolescentes que ni siquiera conocían. Ni siquiera sabía por qué, y al final les pregunté eso. ¿No te lo dije?
Sanger regañó con una sonrisa. Vi que necesitabas ayuda, y te ofrecí. Sé que tienes que tener cuidado con esas cosas, pero te demostraremos que somos sinceros. No te preocupes, es súper sincera y quiere ayudar en lo que pueda. Sin embargo, es un poco santurrona, dijo Taiyang. Sanger le dio un codazo en respuesta, a lo que él ni siquiera se inmutó. Y un poco mocoso además. Sanger apretó los dientes y volvió a dar un codazo al hombre más grande, esta vez con tanta fuerza que lo hizo desplomarse con un jadeo dolorido. Ignora a este idiota. Simplemente no aprecia lo increíble que puedo ser, suspiró. En cualquier caso, ya que estamos aquí voy a preparar la comida para las chicas. Si queréis algo. Comimos en el barco, dije. Pero gracias. Sanger le devolvió la sonrisa antes de entrar, dejando a Taiyang con nosotros dos. Así que, lo básico del combate. ¿Qué sabes? Preguntó. Bueno, sé balancear un bate y recibir una bala, dije. Lo máximo contra el que he luchado han sido matones. Nada grave. Bueno, si voy a ayudarte a entrenar los fines de semana, entonces necesito dominar tu estilo de lucha. Necesito que vengas hacia mí, desarmado, dijo Taiyang levantando las manos, apretadas en puños. Me sentí un poco nerviosa sabiendo que estaba a punto de recibir una paliza. Ya había perdido contra Cinder antes, pero podía notar que Taiyang era mucho más propenso a infligir mucho más dolor. Está bien, suspiré, sabiendo que esto era inevitable. Me lancé hacia adelante, lanzando un puñetazo al hombre más alto. Taiyang se agachó hacia atrás, y yo fui rápido en seguir con una patada que bloqueó con el codo. El siguiente minuto lo pasé intentando dar un buen golpe a Taiyang, que simplemente saltó, esquivó y bloqueó todos los golpes que pude. Estaba lanzando un puñetazo más antes de que Taiyang se agachara, mi puño volando por encima de su hombro. Antes de que pudiera retirarlo, Taiyang lo agarró por el otro lado antes de tirar, tirando de él sobre él en una especie de improvisado acarreo de bombero. En cuanto mis pies dejaron el suelo, mi aura se activó. Antes de darme cuenta, me habían lanzado sobre su hombro y me habían lanzado al suelo, mi aura parpadeando salvajemente al golpear la hierba con tanta fuerza que me hundía en la tierra. Un dolor repentino sacudió mi cuerpo y me obligué a levantarme solo para que Taiyang me posara una mano en el pecho con suficiente fuerza para mantenerme abajo. No está mal. Dependes más de la velocidad que de la fuerza. Sin embargo, tus golpes son ciegos y te falta precisión y sincronización. Taiyang soltó su mano, y aproveché para sentarme, viéndole extender la mano. Le agarré la mano y me puse en pie. ¿Hay algo en lo que pueda mejorar en cuanto al control del aura? Sé que puede usarse ofensivamente, dije. Para empezar, tienes que entrenar tu cuerpo tanto como tu alma, dijo Taiyang. En realidad ya vas a mitad de camino. Algo de ejercicio físico y entrenamiento de fuerza, y podrás manejar bien el aura. Pero por ahora, hablamos de tu estilo de lucha. Específicamente, por lo predecible que es. Asentí. Así que necesito estar más sereno a la hora de lanzar un puñetazo o una patada, dije. ¿Algún consejo? Bueno, no es algo que se pueda resolver de inmediato. La mejor manera de crear un estilo de lucha adaptable es enfrentarse a varios tipos de oponentes. Así acostumbras tu cuerpo a varios desafíos, explicó Taiyang antes de mirar a Cinder. Ahora te toca a ti. ¿Estás listo? Cinder asintió y dio un paso adelante. Antes de que pudiera sentarme a mirar de verdad, estaba viendo una pelea de verdad en acción. Los movimientos de Cinder eran mucho más fluidos y rápidos que los míos, lanzando sus propios puñetazos y patadas a un ritmo mucho más rápido que yo. Taiyang tuvo que retroceder activamente y esquivar en comparación con cuando intentaba luchar contra él, aunque aún podía seguir el ritmo de Cinder por sí solo. Cinder realmente me sorprendió cuando se dejó caer al suelo y lanzó una patada brusca, que Taiyang atrapó con el codo. Tiró de la mano, tirando de Cinder del suelo antes de lanzarla y Cinder se recuperó girando en el suelo por las manos, girándose de nuevo y volviendo al ataque. Sin embargo, Taiyang aprovechó la oportunidad, lanzándose y girando en el aire con una patada en camino. Cinder se agachó hacia atrás, la bota de Taiyang rozando su nariz antes de aterrizar. En cuanto lo hizo, Taiyang giró hacia atrás y lanzó el otro pie en una patada directa al vientre de Cinder enviándola volando por el aire. Y directamente hacia mí. Su espalda golpeó mi pecho y los dos rodamos por el suelo, completamente destrozados por Taiyang mientras se acercaba. Mientras nos sentábamos, Taiyang solo sonrió. «Cinder, ¿verdad?», preguntó. Cinder asintió brevemente. Tu estilo de lucha es mucho más sereno y difícil de predecir, pero aún le queda mucho por recorrer.
Por un lado, podrías usar algo de fuerza en cada golpe. Asentí, guardando silencio un momento antes de finalmente hablar. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Ahora, te hemos preparado un plan de entrenamiento, dijo Taiyang aplaudiendo 2 veces. Arriba, los dos. Quiero veros correr por la línea de árboles que rodea la casa. Durante el mayor tiempo posible. Vamos, vamos. Cinder y yo intercambiamos miradas, a las que respondí con un encogimiento de hombros. Será mejor que nos vayamos, dije, y lo hicimos empezando el campamento de entrenamiento de Taiyang mientras él observaba desde fuera de la casa. Hicimos falta unas vueltas más alrededor de la casa para notar a Yang mirando por una de las ventanas, con la cara pegada al cristal mientras miraba nuestro trote. Chapter 12. Capítulo 12. Cuando Taiyang nos dejó relajar nuestro trote sin parar, ya era bien entrada la noche. Incluso con el aumento de resistencia y velocidad que otorgaba el aura, correr durante horas seguía siendo un proceso agotador. Cinder y yo nos sentamos junto al árbol cerca de la casa, recuperando el aliento y bebiendo un poco de agua que Summer nos había traído. Me duelen las piernas, murmuró Cinder. Bueno, ¿hacen eso después de tanto tiempo?, suspiré mientras dejaba la botella ya vacía. Mi ropa estaba completamente manchada de sudor y mi corazón seguía latiendo muy fuerte. Joder. ¿Y se supone que esto se va haciendo más fácil con el tiempo? Lo harás si sigues así, dijo Taiyang, acercándose con un plato de bocadillos. Créeme cuando te digo que esto ayudará a largo plazo. El aura puede fortalecerte, pero todo depende de tu cuerpo. Eleva los límites que tu cuerpo puede soportar, y los límites de tu aura también se harán más fuertes. ¿Tiene sentido? ¿Vamos a saltar entre entrenamiento físico y entrenamiento de aura? Pregunté. Sí, en realidad. La forma de ponerte en mejor forma es entrenar todos los aspectos de tu cuerpo. Levantamiento de pesas y ejercicios de core para la parte superior del cuerpo y correr para la parte inferior. Y los entrenamientos para ambos pueden ayudar mucho a aumentar aún más tu resistencia, dijo Taiyang mientras dejaba el plato delante de nosotros. Cinder y yo nos pusimos a comer al instante, escuchando a Taiyang mientras seguía hablándonos. La constancia es clave. Acostumbra tu cuerpo a soportar cierto nivel de entrenamientos, así podrás subir y hacer entrenamientos más duros sin tanto estrés o fatiga, dijo. Entendido. Te estás metiendo de lleno en esto, dije mientras terminaba un bocadillo. Soy profesor, después de todo. Supongo que a estas alturas le sale de forma natural. En cualquier caso, sigue comiendo. Acabarás quemando muchas calorías incluso con entrenamientos básicos, y necesitarás energía para seguir adelante, dijo Taiyang. Era un conocimiento básico, algunos de los cuales ya conocía, pero fue refrescante que me lo repitieran una vez, solo para saber que era útil. Vale. Después de comer y descansar un poco, y volver a correr. Bueno, vamos a hacer algo más sencillo. Es algo que yo hice cuando me aburría de adolescente y más o menos a tu edad. 20 flexiones seguidas de 10 minutos de meditación. Repetir el proceso durante unas buenas horas, dijo Taiyang. Solo algo fácil. Vale, dije antes de mirar al cielo nocturno. ¿Tendremos tiempo para reservar una habitación en la posada? No esta noche, me temo. Supongo que se me olvidó tener eso en cuenta cuando te hice correr tanto tiempo, dijo Taiyang. Tenemos una habitación de invitados en la casa. Oh, no hace falta. Podríamos acampar aquí esta noche, si nos parece bien, dije. Tonterías. No tienes que preocuparte por imponerte sobre nosotros, desestimó Taiyang, haciendo un gesto con la mano. Podemos alojarte una noche. No te agobies demasiado por eso. Ahora me sentía un poco incómodo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que estas personas estaban haciendo por nosotros. ¿Nos estaban compadeciendo? Gracias, murmuré, sin saber cómo sentirme mientras me rascaba la nuca. Taiyang simplemente asintió, llevándose el plato vacío de vuelta a la puerta principal. Siéntete libre de llamar cuando quieras entrar, dijo antes de irse. Al entrar en la casa, miré a Cinder, que estaba terminando el último bocado de su bocadillo. ¿Pasa algo?, preguntó después de tragar, limpiándose la boca. Fruncí el ceño. No sé, murmuré mientras volvía a mirar la hierba. Supongo que, no estoy acostumbrado a que me ofrezcan tanta ayuda. Sobre todo porque solo estamos nosotros dos. Bueno, esa tal Summer parece muy maja. Y si es tan famosa como dices, entonces tiene que ser genuina, ¿no?, preguntó Cinder. Eso era lo que pasaba. Sabía que estaba siendo sincera. Ese era justo el tipo de persona que era Summer.
De ahí Ruby había sacado gran parte de su personalidad desinteresada y heroica, después de todo. Aún así, una parte de mí se sentía mal por aceptar tanta ayuda, especialmente porque Summer lo hizo por capricho. Quizá era demasiado dispuesta a ayudar o confiar, pero la realidad era que ella y Taiyang eran nuestra única oportunidad de llegar a algún sitio en este mundo. Lo es, murmuré antes de suspirar. Solo me siento un poco preocupado. ¿Y si acabamos, ya sabes, causándoles problemas? No creo que esperaran aceptarnos como estudiantes a tiempo parcial. Lo último que quiero es... Tienes que dejar de preocuparte tanto, dijo una voz familiar. Me sobresalté y vi a Summer de pie junto al árbol detrás de nosotros. Créeme cuando te digo que vosotros dos no vais a ser ninguna molestia para nosotros. Sé que a veces es difícil aceptar ayuda, especialmente con todas las cosas terribles que existen, pero tienes que recordar que también hay gente buena ahí fuera. Como Rhodes, señaló Cinder. Lo pensé un momento, sabiendo que Rhodes hizo lo que hizo porque quería ayudar, igual que Summer nos estaba ayudando ahora. Sin embargo, Rhodes no había hecho lo suficiente para ayudar a Cinder mientras que Summer parecía estar haciendo mucho. Quizá incluso demasiado. Sacudí ese pensamiento ominoso y forcé una sonrisa en mi rostro. Supongo. Aún así, no sientas que tienes que ayudarnos. Siempre podríamos encontrar otra forma de hacernos más fuertes si damos demasiada molestia, dije. Summer solo se rió. No nos subestimes tan rápido, dijo, con un toque de orgullo egoísta en el tono. Además, algo me dice que mejorarás bajo nuestra tutela más rápido de lo que crees. Y con eso, Summer se fue a casa, haciendo un gesto para que fuéramos con nosotros. Cinder y yo nos llevamos nuestras cosas, y Summer nos llevó al salón, una zona amplia y muy espaciosa con una televisión holográfica que ponía dibujos animados desde un mueble expuesto delante de una mesa de centro y un sofá. Me giré para ver quién veía los dibujos animados antes de que mis ojos se abrieran sorprendidos. Una niña pequeña, más pequeña que Jan, estaba sentada con un pequeño plato de galletas en su regazo. Tenía el pelo negro corto y las puntas rojas desvaídas y los ojos plateados y abiertos, igual que su madre. Ruby, saluda. Llamó Summer. Ruby nos miró, sus ojos muy abiertos parpadeando antes de agitar la mano, una galleta de chocolate medio comida apretada firmemente en ella. Esa es mi otra hija. Es un poco tímida, pero es simpática. ¿Están durmiendo aquí?, preguntó Jan. Me giré y vi a Jan bajando las escaleras, vestida con pantalones de chándal negros y una camiseta naranja. ¿Significa esto que vamos a verles luchar? Ahora no. Y no en el salón, cariño, dijo Summer. Ahora prepárate para dormir mientras enseño a nuestros invitados dónde dormirán. ¿Viven con nosotros?, preguntó Ruby. Era mucho más callada de lo que esperaba, aunque no era muy sorprendente, especialmente porque parecía una persona bastante excéntrica que solo se preocupaba por cazadoras o armas, que yo recuerde. Solo por esta noche, querida. Pero pronto verás más de ellos, dijo Summer mientras se acercaba y apagaba la televisión. Ahora es hora de dormir. Sube arriba y lávate los dientes. Chao. Vale, mamá, suspiró Ruby mientras terminaba su galleta y se levantaba del sofá. Buenas noches. Buenas noches, cariño, dijo Summer, acercándose para plantar un beso en la frente de Ruby antes de hacer lo mismo con Jan cuando ella pasó. Mientras las dos chicas subían las escaleras, Summer se volvió hacia nosotros. La habitación de invitados está cerca. Nos llevaron a una pequeña habitación en la segunda planta, cerca del final de un pasillo pequeño cerca de una esquina de la casa. Allí había una cama grande, una cómoda y una mesita pequeña. Una ventana con cortinas corridas sobre ellas estaba cerca de la ventana, y la luz era una gran lámpara colgada del techo. El baño está cerca de las escaleras por si necesitas lavarte. También tenemos túnicas extra en los armarios si las necesitas, dijo Summer. Espero que sea cómodo. Esto es más que suficiente, dije. Gracias por ayudarnos. Summer nos sonrió antes de irse. Al dejar la mochila, suspiré y me froté la frente. Vaya día, murmuré para mí misma. Es maja, dijo Cinder. Me giré y vi que se había sentado en la cama, frotando las sábanas con los ojos muy abiertos. ¿Era realmente la primera vez que veía una cama en su vida? Había olvidado cuánto de lo normal se perdió por su educación. Incluso mi propia vida en casa era dura, pero aún así sabía muchas cosas que eran comunes para la gente común. Sí, suspiré. Miré a mi alrededor antes de estirar los brazos y quitarme las chaquetas. Bueno, voy a darme un baño. Hace mucho que no tomo uno, dije, colgándolas en el poste de la cama.
Mi pelo se sentía hecho un desastre por llevarlo tanto tiempo. Iré contigo, dijo Cinder, bajándose de la cama mientras yo me dirigía a la puerta. Yo, no sé cómo bañarse, me estremecí, sin saber cómo procesarlo. ¿Nunca te bañaste en el hotel? Pregunté. Al ver que negaba con la cabeza, hice una mueca. Oh. Vale. Cinder interpretó esa respuesta como un sí a su demanda anterior. Y la chica adolescente me siguió rápidamente al pasillo, acompañándome hasta la puerta abierta del baño. El interior del baño era sencillo. Un inodoro, un lavabo, un espejo y una bañera empotrada en la pared con una ducha y una puerta corredera. En la pared frente al fregadero había un perchero para las toallas y un pequeño armario con albornozas dentro. La ducha también era sencilla. Una perilla sencilla para girar y calentar o enfriar el agua. Con un suspiro, me quité la camiseta y dejé que el aire fresco me envolviera en el cuerpo. ¿Sabes usar jabón? Cinder entrecerró los ojos mientras reflexionaba, probablemente recordando su tiempo en el hotel. Y puedo fregar suelos y paredes, no sé si se supone que debo hacerme eso a mí misma, dijo. Negué con la cabeza antes de mirar dentro de la bañera. En la pared había un pequeño estante con 2 esponjas, unas cuantas botellas de jabón y una botella de apretador que ponía champú. Vale, entonces abres el agua así, dije, girando el pomo y esperando a que empezara a salir agua de la ducha. Cuando el agua se calentó, alcancé la botella de champú y agarré. Viertes un poco de esto en la mano y te lo metes en el pelo, empecé a explicar, girándome para mirar a Cinder. Solo para ver cómo se dejaba caer la camiseta al suelo, sus manos se retiraban para desabrochar el sujetador. Antes de darme cuenta, ya estaba tumbado en la bañera empapándome, con las piernas torpes en el aire con la alfombra con la que había tropezado colgando del pie. Hice una mueca cuando el agua tibia me enmarañó el pelo antes de obligarme a sentarme. Me aseguré de no mirar a Cinder cuando se acercó, tirando de mí del brazo. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien. Solo, no esperaba que empezaras a desnudarte, murmuré. Una parte de mí estuvo tentada de mirar, lo admito, pero no me interesaba tanto. Al ver los pantalones de Cinder en el montón junto a la puerta, empujé a Cinder hacia la bañera, entregándole el frasco de champú que aún tenía en la mano. Solo entra. Cinder lo hizo, y pasé los siguientes 5 minutos enseñándole a bañarse lo máximo posible sin mirar. Cinder parecía estar confundida todo el tiempo, pero enseguida escuchó todo lo que tenía que decir. A pesar de todo lo que pasaba, podía notar que Cinder estaba disfrutando mucho darse un baño de verdad, o ducharse, en este caso. Cuando Cinder salió unos minutos más y cogió la bata que le entregaba, tenía una gran sonrisa en la cara. Ha estado genial, suspiró. Me alegro, dije mientras ella se ponía la bata. Estaba claro que, aunque yo no me sentía tan cómoda con la desnudez delante de los demás, Cinder no tenía esas reservas. Quizá fue porque creció sin aprender a sentir la privacidad. Ahora me toca ducharme. Cuando Cinder estuvo completamente vestida y fuera del baño, me desnudé y entré, cerrando la manta tras de mí antes de ponerme a trabajar ensaboándome y lavándome para limpiarme lo más rápido posible. Tardé unos minutos en terminar, me puse una bata y recogí mi ropa antes de volver a la habitación con el menor alboroto posible. Cuando volví a la habitación de invitados, Cinder estaba sentada a un lado de la cama, ahora en ropa interior mientras levantaba las mantas para mirarlas. Sabiendo que probablemente era la mayor cantidad de ropa que le pondría especialmente porque los demás estaban sudados y necesitaban una buena colada, suspiré, apagué la luz y me fui a la cama. Sentada al otro lado de la cama en mi propia ropa interior y una bata, me tapé con las mantas. Buenas noches, dije, contento de por fin dormir en una cama de verdad. Cinder me imitó, cubriéndola con las mantas mientras se tumbaba a mi lado. Y buenas noches, susurró mientras apoyaba la cabeza en las almohadas. Al cerrar los ojos, los míos permanecieron abiertos un buen rato, mi mente repasando los acontecimientos de hoy. Y así que conocimos a Jan y Summer Rose de camino a Patch, y ella básicamente nos adoptó, pensé. Se suponía que íbamos a buscar trabajo y cambiar de aires. Ahora Summer y Ty Jan son nuestros tutores. Y en realidad están intentando ayudarnos a entrar en Beacon. Ni siquiera planeé algo así. Todavía no puedo creer que esto esté pasando de verdad. Me giré en la cama, mirando a la pared mientras suspiraba. Pero Cinder quiere ir a Beacon. Y no hay nada en este mundo que realmente espere con ilusión, así que supongo que me quedaré con Cinder, seguí divagando en mi mente.
Al menos hasta que Ruby se convierta en cazadora, y ocurre Beacon, lo que es seguido por Salem tomando un movimiento, sobre lo que no podré hacer nada porque Cinder está aquí y no será atrapado por la verdadera reina de los Grimm, lo que significa que lo que pase aquí será un caos y no podré entender las cosas y puede que acabe de condenar al mundo. No hace falta decir que me llevó muchas más horas finalmente dormirme. La cama era muy cómoda y fácil sentirse perdida en ella. Cuando me desperté temprano a la mañana siguiente, pude ver un rayo de sol entrando en la habitación a través de la ventana. Y gemí, mi cuerpo se sentía más relajado que nunca. Había dormido en camas antes, pero normalmente eran colchones viejos en casa o en casa de uno o dos amigos en Nueva York. Esto era otra cosa. Al intentar estirar los brazos, sentí el izquierdo pegado a mí. Parpadeando para quitarme el sueño de los ojos, miré hacia abajo y vi dos brazos rodeando mi brazo y torso, con un agarre increíblemente fuerte. Justo entonces, me di cuenta de la sensación de un cuerpo muy cálido y casi desnudo presionado detrás de mí, incluso a través de la fina bata que había llevado para dormir. Mi cara se puso rojo intenso y empecé a mover mi cuerpo. Cinder, susurré, moviendo mi cuerpo para intentar sacudirla para despertarla. Cinder. Es de mañana, y puedo quedarme aquí. Dijo su voz amortiguada contra mi cuerpo. La cama se siente tan bien, sé que sí, pero tenemos entrenamiento. Y de todas formas tenemos que mudarnos, dije, con la mano libre apartando suavemente las manos de Cinder de encima. No podemos quedarnos aquí para siempre. Finalmente, Cinder cedió apartando los brazos y sentándose. Y vale, susurró. No costó mucho notar que parecía muy triste, y me sentí un poco culpable. Extendiendo la mano y le despeiné el pelo. Encontraremos una posada en el pueblo con una cama cómoda como esta, dije, sonriendo para tranquilizarla. Y nos lavaremos la ropa y quizá encontremos ropa nueva también. No te preocupes. Para mi alegría, Cinder se inclinó ligeramente hacia el frotador para el pelo. Vale, dijo. Los dos nos levantamos de la cama y nos cambiamos, con Cinder revisando nuestras cosas para ver qué teníamos mientras yo preparaba la cama y alisaba las sábanas. Al terminar, los dos oímos un golpe en la puerta. Arriba y brilla. Es de mañana. La voz de Summer aplaudía. Nos hemos levantado, dije con un bostezo cansado. Al acercarme, abrí la puerta y vi a Summer con pantalones de chándal grises y una camiseta blanca ancha que ponía Shirt en letras negras. Ella también tenía el pelo despeinado, aunque parecía que lo había alisado antes. Me alegra saber que sois madrugadores. Se espera que los cazadores sean dormilones ligeros ante cualquier peligro, especialmente en misiones a largo plazo como cazar nidos o pozas de Grimm, dijo Summer con una sonrisa. En cualquier caso, vamos a desayunar tortitas. ¿Tortitas? Preguntó Cinder, asomando la cabeza desde detrás de la cama. Summer se rió, y Cinder se sonrojó de vergüenza antes de bajar la mirada. Quiero decir, gracias, señora. Me quedé paralizado al instante. ¿Señora? ¿De dónde había salido eso? Summer pareció notarlo también, su risa se cortó al instante. Cinder, el verano es verano. No tienes que llamarla madame, le dije. Cinder solo apartó la mirada. Fuerza de costumbre, admitió. La sonrisa de Summer había desaparecido por completo, notando los hombros encorvados de Cinder y suspirando. No te preocupes, cariño. Deberías bajar o tu comida se enfriará, dijo suavemente. No sabía cómo sentirme respecto al hecho de que Summer pareciera caminar sobre cáscaras de plomo ahora, ni al hecho de que Cinder de repente había dado un giro de 180 grados a cómo estaba en el hotel. ¿De verdad era tan estresante estar en casa de Summer? Nos vemos abajo, dije antes de girarme hacia Cinder y acercarme a ella. Oye, ¿todo bien? Cinder negó con la cabeza. El baño, esta cama, ahora comida. Susurró nerviosa. Me trata mejor que la madame en el hotel. No sé por qué dije eso, la abracé, sintiendo cómo su cuerpo temblaba notablemente en mis brazos. Recordé lo anormalmente fuerte que estaba su agarre cuando desperté, así como el hecho de que aparentemente ya estaba despierta antes de que yo despertara. ¿Has tenido una pesadilla? Pregunté con suavidad. Cinder permaneció en silencio antes de asentir lentamente. Suspiré en silencio, las respuestas llegando ahora. ¿Has tenido pesadillas antes? No está tan mal, pero este era diferente, murmuró Cinder. Sentí que estaba de vuelta en el hotel, y volví a ponerme ese collar de choques otra vez, simplemente la abracé más fuerte contra mí. Durante un rato, no se dijo nada mientras Cinder se apoyaba en mí, quedando en silencio entre nosotros mientras pasábamos el momento.
Perdona, finalmente murmuré en voz baja tras 1 o 2 minutos de abrazos. Y no lo sientas, susurró Cinder. Nos llevó unos minutos más recuperarnos, pero finalmente bajamos las escaleras, siguiendo el bullicio de charlas y cocinas en la casa. Las dos miramos al comedor y vimos a Ruby y Jan devorando sus platos de tortitas una al lado de la otra, mientras Summer traía un plato grande con una docena más encima. Taeyang se sentó en un extremo de la mesa, sorbiendo una taza de café mientras sonreía a sus hijas y a su desorden de comer. Esa sonrisa se volvió hacia nosotros mientras nos dimos a entender. Espero que hayáis dormido bien. Ven, sentaos. Saludó, señalando la mesa frente a Jan y Ruby. 2 platos con 4 tortitas cada uno estaban delante de nuestras sillas, además de vasos de agua y una jarrita pequeña de jarabe. Nos sentamos a agradecer a toda la familia todo lo que han hecho por nosotros antes de empezar a comer. Las tortitas estaban increíbles. Esponjosas, calientes y dulces con cada bocado que daba. Empezaba a entender por qué Nora estaba tan obsesionada con estos. Sin embargo, no mostré ni de lejos tanta gratitud como Cinder, que las devoraba a un ritmo casi igual a Jan y Ruby, aunque no tan desordenado. Sonreí, al igual que Summer y Taeyang en cada extremo de la mesa. Cinder terminó su plato rápidamente y era casi cómico lo rápido que se le había caído la cara después de tragar su último bocado. Con una risita, estaba a punto de entregarle las 2 tortitas que quedaban sin tocar cuando Summer empujó hacia ella el gran plato de tortitas que estaba en el centro de la mesa. Toma un poco más. Hay mucho para todos. ¿De verdad? Preguntó Cinder, con los ojos brillando mientras levantaba con cautela el tenedor y el cuchillo. Al asentir Summer, rápidamente llevó un montón de 6 tortitas más a su plato, volviendo a comer mientras yo me servía 2 tortitas más cuando terminé. Era un poco extraño comer tortitas con Cinder y toda la familia Xiaolong/Rose, pero todo se sentía muy cómodo con Yang charlando en voz alta sobre algún sueño loco que tuvo con Taeyang y Summer estirándose constantemente para limpiar las mejillas de Ruby de sirope y trocitos de tortitas. Incluso mientras comía y escuchaba las historias locas de Yang, realmente sentí que estaba con ellos por un momento. Casi sentía que realmente tenía un hogar. Me costó no sonreír tanto al pensarlo. El desayuno terminó y ayudé a lavar los platos con Taeyang mientras Summer sacaba a Cinder, Ruby y Jan. Gracias de nuevo. Por todo esto, dije mientras limpiaba un plato de cualquier sirope sobrante. Seré sincero, pensé que las cosas serían mucho más difícil. Preguntó Taeyang. Al asentir, se rió mientras limpiaba los platos. Sí, te entiendo. No es fácil aceptar ayuda, especialmente si parece que es difícil encontrar apoyo genuino. Pero mi mujer ve algo en vosotros dos, ¿y quién soy yo para decir lo contrario? Además, ella juega mejor el carácter que yo. Suspiré. Es increíble, dije. Sí, lo es, dijo Taeyang con una sonrisa mucho más soñadora en el rostro. En cualquier caso, hoy va a ser un día completo de entrenamiento si te apetece. Lo somos, dije. Solo hay que dejar que esto se digiera primero. No quiero arruinarlo todo tan pronto. Me pasó una vez. No fue nada bonito. Taeyang se rió. Tranquilo, los cazadores en entrenamiento tienden a digerir la comida mucho más rápido. También significa que consumen mucha energía, lo que significa que, a largo plazo, tendrás que comer mucho o confiar más en alimentos muy calóricos, dijo. Normalmente prefiero lo segundo. Asentí mientras lavaba el último plato. En cuanto terminamos, seguí a Taeyang fuera y vi a Ruby y Jan sentadas bajo un árbol. Summer y Cinder estaban entrenando con Cinder lanzando puñetazos y patadas mientras Summer bloqueaba y se apartaba con cada embestida de Cinder. Me apoyé en el árbol, sonriendo mientras Cinder luchaba con fuerza contra Summer que constantemente contraatacaba cada uno de sus movimientos. Sin embargo, Cinder no parecía luchar tan agresivamente como antes. En cambio, parecía más calculadora, sus golpes tenían menos poder y más precisión. Con el tiempo, Summer tomaría la delantera barriendo su pierna y haciendo que Cinder se tirara sobre la hierba. No está mal, dijo Summer antes de mirar a su marido. Perdona, quería que les echara una mano antes de salir. Solo hacer la compra, nada más. Mi mente recordó brevemente cuando Summer se había escapado de casa para ir a su última misión con Raven, y una sensación fría se instaló en mi estómago. Apartándolo, decidí prestar atención cuando Taeyang empezó a hablar, comenzando su lección con Jan y Ruby como participantes. Incluso mientras seguía entrenándonos, el destino final de Summer seguía en mi mente.
Algo me decía que si podía cambiar el destino de Cinder entonces podría cambiar el de Sander. ¿Pero cómo? Suspiré. Definitivamente me estaba metiendo en un lío con esto.